Hola estimados alumnos, el día de hoy en el curso de Historia Universal vamos a tocar el tema las eras geológicas de la Tierra. Para entender el tema es necesario estudiar la corteza terrestre en cuyas rocas ha quedado sepultado el pasado de la humanidad. En ese sentido, la geología es la ciencia que nos ayuda al estudio de la historia. Ella nos dice que desde sus orígenes nuestro planeta ha sufrido una constante evolución, lo que determinó las eras. La idea del tema de hoy lo puedes también ver en el pequeño video que lo tienes allí presente. Existen dos teorías concernientes a la formación desde los tiempos de la Pangea de lo que es la corteza terrestre, materia del estudio de hoy en día. Una de ellas es la teoría de la deriva continental y la tectónica de placas. Recordemos que desde tiempos muy remotos toda la historia ha quedado sepultado bajo el mar y muchas sobre también la corteza terrestre. El hombre de hoy en día, a través de la geología, busca nuevos horizontes, nuevos descubrimientos y al lograr ello va a encontrar también a través de la investigación nuevos elementos que van a formularse más adelante en un plan de estudio para que la investigación sea mucho más grande. Entonces habíamos dicho que existían dos teorías. La teoría de la deriva continental se va a iniciar desde los tiempos de la Pangea. La Pangea era un solo continente. Hace unos 20.000 o 30.000 años atrás, esa Pangea se dividió en dos. Serían la Eurasia y Gondwana. Después se va a ir dividiendo en más trozos hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como un planisferio, o donde se pueden notar todos los continentes que posee el planeta. Ahora, el agua de los océanos fue ocupando, fue dividiendo y como también fue sepultando parte de los continentes y que hoy los encontramos en las profundidades del mar. La siguiente teoría, la teoría tectónica de placas. La tectónica de placas nos dice, en pocos términos, que vendría a ser como especie de unas rajaduras que tiene todo el planeta y a esas rajaduras en bloques los vamos a llamar placas. En esta teoría, lo que realmente vamos nosotros a notar es que cada placa tiene un nombre. Y luego vamos a estudiar que esas placas suelen encontrarse frente a frente y se empujan una contra la otra. Al empujarse una contra la otra, significa que se está produciendo en ese momento un terremoto. Sin embargo, en otros tipos de placa, una empuja a la otra y una de ellas tiene que sobresalir. Al sobresalir, estamos nosotros diciéndole que por ese mismo lado están haciendo una nueva cordillera. Tal es el caso de la placa de Nazca y la placa sudamericana. Ambas se están empujando, pero no en las costas terrestres, sino en las profundidades del mar. Por ende, no lo podemos ver. Entonces, por allí siempre se van a producir, por el rozamiento, temblores. Y luego nosotros en miles de millones de años, bueno, no lo logremos ver, pero van a ser una nueva cordillera. En la diapositiva inferior vemos un poquito más ampliado cómo el continente llamado Pangea, que siendo un solo bloque, se fue subdividiendo, ¿sí? Como lo ves hasta la actualidad, porque ahí abajito nos dice, por ejemplo, ahora. Hoy podemos decir que existe un continente llamado América. A veces el error se suele decir que hay América del Norte, del Centro y del Sur. No, eso es solamente con un plan de ubicación, pero el continente se llama América. El que sigue, África. El otro, Oceanía. Y también existe un error cuando nosotros decimos Europa y luego decimos Asia. Lo correcto es Eurasia. Es un solo continente. Si lo podemos ver que está con rojo y amarillo, no está dividido por nada, ni por un océano, ni por un mar, ni por nada.
Por ende, antiguamente en la geografía tradicional se solía decir que era Europa y luego Asia. En ese sentido, para un mejor estudio, se ha puesto en la gráfica para que tú puedas observar realmente cuál es su nombre real. Las eras geológicas se van a dividir en arcaica, precámbrica, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y en cada una de ellas se lograron diversas formas de vida según sea el caso. Por ejemplo, tenemos en la era arcaica, es el origen de la Tierra, aparición de la vida unicelular, es decir, en esta era no existía aún ningún ser que pueda caminar, ni humano ni animal, sobre la Tierra. En la era precámbrica, surgimiento de las algas y las bacterias, ¿no? Elementos unicelulares que van a comenzar su vida en el mar. Primaria, surgimiento de quién? De los primeros peces. Estamos hablando del mar. Surgimiento de los primeros peces, primeras plantas terrestres y también una gran variedad de reptiles propios del mar, de las lagunas, de los lagos y hasta de los charcos. En la era secundaria es la aparición de los reinos de los dinosaurios, ¿no? Aparición de estos seres que eran netamente mamíferos. En la era terciaria es el reino de los mamíferos y también la revolución de los primeros homínidos, es decir, al finalizar la era terciaria, recién van a comenzar a aparecer los primeros seres humanos. Netamente en la era cuaternaria van a aparecer zonas eh, que eran ocupadas por muchos glaciares, mucho hielo, mucho frío. Y ahí, en esa era, es donde va a aparecer el hombre. Por ende, nosotros tenemos que reconocer que la vida se inició en el mar. Desde el mar, desde esos seres unicelulares, fueron pasando en sus diversas formas y modalidades hasta llegar al ser humano de hoy en día. En este cuadro que estoy citándote, tenemos ahí un resumen, ¿no? En cuanto a lo que es épocas, años, características y lo principal. En cada era, quienes fueron destacando, ¿no? Y eso es un estudio que, por ejemplo, si nosotros hablamos del Cenozoico, que vendría a ser la era cuaternaria, va a destacar la agricultura, el ser humano, Homo, caballos, simios y zonas bastante herbáceas, ¿no? En la imagen que está al ladito, en esa gráfica se puede mostrar a través de distintas eh, eras cómo fueron apareciendo. Tenemos que mirarlo desde abajo hacia arriba. En ese orden y en esa cantidad de millones de años fue la transformación del suelo, de los animales y como también del hombre. No podemos decir que en una era cuaternaria encontramos dinosaurios, ya no existían, ya se habían extinguido, aunque por allí muchas personas dicen que desaparecieron. Estos seres no van a desaparecer tal como se dice, sino que se van a ir extinguiendo poco a poco y ellos cubrieron muchas zonas de los continentes, por lo tanto hasta hoy en día se suelen encontrar restos óseos como evidencia de la existencia y que fueron dispersos por todas las zonas de los continentes. Pero también tenemos, si la vida se inició en el mar, también tenemos un gran representante que ha quedado del tiempo de los dinosaurios, como es por ejemplo la ballena y el cachalote, ¿no? Que son seres pues de inmensos tamaños y ellos son una muestra que esos son seres antiguos y que han quedado hasta nuestros días. Aquí, en estas gráficas, tenemos nosotros un desarrollo eh, era por era. Si le vamos a llamar y la vamos a nombrar como primaria,
La era primaria, en geología, le van a llamar la era paleozoica. Aquí solo existía un bloque de continente, como hemos dicho, la Pangea, y que estos se fueron dividiendo y se fueron un tanto separando. Entonces ahí van a aparecer la formación de cordilleras más antiguas y van a aparecer los peces, reptiles y como también alguna variedad de plantas. En la era secundaria o mesozoica, la fragmentación de la Pangea va a formar los continentes. Los fondos marinos se llenaron de material sedimentario, arena, tierra, piedra, y aparecieron los dinosaurios, las aves y las plantas con flores. En las gráficas podemos ir viendo también esos detalles. En la era terciaria o cenozoica se siguieron formando los continentes. Se elevaron nuevas cordilleras, los Alpes y también el Himalaya. El planeta se pobló de aves y mamíferos. Al final de esta era aparecieron los primeros antepasados del ser humano. Y finalmente, en la era cuaternaria, el hielo cubrió buena parte del hemisferio norte. El relieve se fue modificando por su acción y como por la del viento y el agua. Los seres humanos alcanzaron su estado actual. Recordemos que cada una de estas eras van a durar millones de años. Nada se hizo de la noche a la mañana, nada se transformó de la noche a la mañana. Solamente el tiempo medido en millones de años va a traer como consecuencia la transformación del suelo. Acá nos hablan inclusive de la era cuaternaria que el hielo cubrió parte, ¿no?, del hemisferio norte, lo que vendría a ser pues si del planeta Tierra lo divido por la línea ecuatorial, voy a tener dos hemisferios, ¿no? Hemisferio norte y hemisferio sur, o el de arriba y el de abajo. La parte de arriba se encontraba aún congelada. Hasta el final de la era cuaternaria, esos hielos se fueron retirando, se fueron soltando y se fue convirtiendo en agua. Pues esas aguas fueron formando lagos, lagunas. Mucha parte de esa agua también formó parte de los mares y océanos. Y el hielo se fue quedando en las partes superiores de los picos y de los nevados, como lo vemos hasta hoy en día. En esta imagen un tanto más ampliada podemos ver cómo a través de las eras eh, se fueron apareciendo los seres. En la era primaria ni secundaria no existió la presencia del hombre. Cada era tiene la representación de un tipo de vida, pero que no podemos mezclarla. No podemos decir que en la época del mamut, del bisonte, del mastodonte, del tigre diente de sable, que son animales representantes de la era cuaternaria, convivieron juntamente con los dinosaurios. Los dinosaurios van a vivir netamente desde la era secundaria y van a llegar a extinguirse en la era terciaria. Pues en la misma era terciaria va a comenzar a darse muestras de vida humana. Ahí tenemos en la imagen una serie de dinosaurios en sus diversas formas. Pues habían unos que caminaban sobre la corteza, otros que pertenecían al mar y otros que volaban. Podemos ver ahí sus diversas formas con la finalidad de que no los vayas a confundir y que quieras poner de repente un dinosaurio en el mismo tiempo que de repente se desarrolló un mastodonte. Aquí tenemos algunas bestias salvajes que el hombre primitivo ya va a encontrar en la era cuaternaria, era donde pertenece el hombre y su desarrollo por la vida. ¿Qué podemos encontrar? Megaterio, mamut, bisontes, minidonte, el tigre diente de sable, el mastodonte, bestias que como tú puedes ver en la imagen central, los clanes o grupos de hombres que vivían de esa manera trataban de cazar a una de estas bestias en esa manera, utilizando pues armas rústicas como lanzas, cuchillos de piedra,
¿no? O las propias piedras para poder luego derribarlo y poder obtener de ellos pieles para luego protegerse de las inclemencias del clima. Muy bien, jóvenes, esa es la clase del día de hoy. En base al desarrollo de la misma, vamos nosotros en la siguiente dejar una tareita para que traten ustedes de resolverlo en casa. Cualquier duda, a partir de la próxima semana voy a dejar una tarea y ustedes tienen ahí el tema. Muchas gracias. Buenos días.